Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile, con invitados que marcan la pauta. Nuestro primer invitado de hoy es Harold McNichols, director de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Un cargo al que llegó hace un mes en medio de problemas de gestión. Él es periodista, expresidente de la ANFP y de la Federación de Fútbol Chileno, fue también miembro de la FIFA y también vicepresidente de Blanco y Negro, encargado de la administración de Colo-Colo. Harold McNichols, bienvenido a Influyentes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Harold, usted está ocupadísimo porque ha asumido este trabajo muy encima de organizar estos Juegos Panamericanos y además a los que quedan menos de 100 días para inaugurarse. Y cuando usted partió dijo una frase que fue bien elocuente, dijo: esta organización ha tenido 4 directores ejecutivos en 6 años, los 6 años desde que sabemos que vamos a ser la sede de los Juegos, ¿no? Y dice, bueno, es imposible que con esta rotación tenga buena imagen, pero yo no puedo fallar. ¿Cómo va hasta ahora, Harold, en esta misión de no fallar? Bueno, espero no haber fallado ya en esto. Ya llevo un poquito más de un mes en el trabajo. Creo que hemos logrado un cambio en la percepción de la gente, lo que se nota en el mayor entusiasmo que hay y en general en el equipo de trabajo creo que estamos mucho mejor afiatados, mucho mejor de como a mí me gusta que se trabaje, que no necesariamente a otro puede gustarle otra fórmula, pero ya la gente ya entiende cosas básicas, puertas abiertas, todos pueden entrar a hablar con todos, se contestan los mensajes. Hay una interacción permanente porque esto es un trabajo en equipo y eso ya siento que se ha estado logrando. Y vamos a hablar en detalle además porque, como usted dice, se han vendido 200.000 entradas en las primeras 24 horas, sí. O sea, ha sido un éxito de convocatoria desde ya y parece que además no es difícil comprar las entradas, a diferencia de algunos eventos musicales en que hay que estar horas en la fila electrónica. Sí, en las primeras 24 horas llegamos como a 204.000, lo que es muy significativo de lo que quiere la gente con respecto a los juegos. Quiere verse involucrada, es evidente. En algunos eventos ya no hay entradas nomás, o sea, se acabaron, se agotaron porque las capacidades y la gente salió a comprar. Y eso es porque hemos, yo creo, entre todo el equipo logrado cambiar un poquito esta sensación de que se harán o no se harán los juegos para instalar. Ya vienen los juegos, hay que estar preparados para recibirlos y queremos ser parte. Yo creo que eso ha sido muy importante en este mes de trabajo. Sí. Usted cuando asumió y el ministro de Deportes le ofreció este cargo, usted dijo, le preguntaron por supuesto, ¿cómo? Porque dijo que bueno, si esto es como misión imposible, así contra el tiempo, etcétera. Y dijo, bueno, uno no puede rechazar, no se puede restar de una responsabilidad de este tipo, además porque es muy importante que Chile salga bien parado desde luego de este desafío internacional, que además aspira a convertirse en algo equivalente al Mundial de 62 en términos de la proyección que le dio a Chile, la mística que le dio a Chile, ¿no? Y transformar a Santiago y a Chile en general en un lugar que está siendo mirado por el mundo deportivo. Yo quiero preguntarle, con toda la experiencia que tiene usted, larga experiencia en el mundo del fútbol nacional, internacional, ¿cuál es la explicación que se ha hecho usted de por qué llegamos a esta debacle en términos de los Juegos Panamericanos? Sin entrar en detalles técnicos, pero ¿por qué llegamos a esto en que estamos, como diciendo, a la chilena arreglando, tratando de sacar adelante el examen, digamos, a última hora? Por eso mismo, porque cuando había una prueba en la universidad el día miércoles, el martes nos acercábamos al profesor y le decíamos, ¿por qué no nos da una semana más? Sabiendo que igual no íbamos a estudiar esa semana, íbamos a estudiar solo el último día. Esto es exactamente lo mismo. Falta mucho, falta mucho, falta mucho, y ya no falta mucho y estamos ahí llegando sobre la hora. Me parece a mí que algo que nos debiera servir de enseñanza no solo para los del mundo del deporte, sino que todas las actividades que hacemos en el país, cuando nos dan con tiempo las posibilidades de hacer las cosas, empecemos a trabajar desde el día cero. No esperemos, no, si todavía alcanzo, porque en el todavía alcanzo se estresa el sistema y un día no vamos a alcanzar y pucha que lo vamos a lamentar. Entonces yo creo que esa es la gran enseñanza organizativa que sacaría yo. Nos dieron la oportunidad, ese mismo día empezamos, no el último día estamos terminando y decir entregamos, porque un día vamos a fallar y va a ser un tremendo fracaso.
Harold, pero claro, usted dice esta es como la lógica del último día, va a sacar la patente, las filas de gente, la revisión técnica, pero uno piensa este es un evento de una magnitud, de una cantidad de recursos, de una responsabilidad, digamos, no solo del gobierno, del Estado, es todo Chile el que está en vitrina. Un error o un fracaso sería, digamos, un problema por año. Y aquí también ha habido muchas preguntas y cuestionamientos financieros, por ejemplo. O sea, no solo se trata como de, bueno, se demoraron, en fin, negligencias podríamos hablar, sino de plata. Usted dijo también que no podía dedicarse a investigar ahora lo que había pasado para atrás, porque le quedan menos de 100 días para, digamos, con el himno, con la bandera, con la llama, echar a andar los juegos. Y tiene que concentrarse en eso, que ya es muy difícil, pero ¿se encontró con irregularidades hasta ahora? ¿Se No, encontró con una situación de desorden o una situación que no. usted le merece que hay aquí algo que no se ve bien? A ver, quiero ser súper claro porque la gente a veces se confunde. Yo no he entrado a investigar no porque no quiera o no porque quiera cubrir a algo o alguna situación, sino porque no hay tiempo para hacerlo. Eso. Después hay mucho tiempo. Ahora, hasta el momento, lo que yo he visto, lo que rendimos de vuelta al IND, que cumplimos el viernes Sí. pasado y logramos hacerlo hasta un cuarto para las 12 de la noche, llegamos a la hora, lo que yo he visto en eso, no veo irregularidades, veo, ya, digámoslo de esta manera, no se hicieron las cosas con la rigurosidad que se debieron haber hecho. Y evidentemente el IND, en su rol fiscalizador, te responde y te dice, esto había que hacerlo con esta rigurosidad, usted no cumplió, ahora le viene esta sanción, que era el congelamiento de los futuros ingresos, etc. Bueno, eso es lo que yo hoy día observo. Mañana puede cambiar, porque mañana cuando ya vea los documentos y investigue un poco más, puede que algo me salte, ojalá que no. Y si me salta, habrá que evidentemente seguir los conductos frente a Ya. situaciones de este Pero hasta tipo. ahora no está usted viendo, como dice No, usted, ni irregularidades, ni corrupción, ni robo, no, ni, digamos, delitos, podríamos decir, no, ¿ya? ninguno. Ni siquiera una palabra que se usa mucho en la administración pública, malversaciones, Sí, esas cosas, sí. no veo. Mañana puede la historia ser distinta. Claro, especialmente además, Harold, porque ahora con todo el escándalo fundaciones, el escándalo del caso convenio, se está revisando todo, ¿no? Y digamos, y además ahí sí pasó que hubo dineros que se entregaron de una manera que evidentemente está reñido con los conflictos de interés, con las prácticas éticas, y desde luego se está investigando por la Fiscalía si además es ilegal. Entonces, con mayor razón, digo, si usted tuviera a la vista algún indicio de corrupción o de algo de ese tipo, tendría que hacer la denuncia ahora y no esperar al fin de los juegos, me imagino. Si lo veo hoy día, si llego hoy día, si el lunes estoy en la oficina y encuentro algo, la voy a hacer de inmediato. Pero eso no implica que me ponga a revisar los 5 años y tanto que para atrás por si saltara algo, porque en esa revisión perdí la oportunidad de que el 20 de octubre hagamos una fiesta que nos llene de orgullo, digamos. Entonces hay que priorizar, lo que no quiere decir que vamos a congelar eternamente este tema, ¿no? Si yo encuentro algo, lo voy a denunciar a quien corresponda. Hasta el momento, gracias a Dios, no he encontrado nada, y salvo un poquito de flojera quizá, o no tanta rigurosidad, o ser un poco dejado, desorden si quiere, pero encontrar algo que ya sea ilícito, hasta el momento no. Y para cerrar ese tema, Harold, ¿usted cómo se explica que se haya designado gente, como dice usted, que un poco rigurosa, floja, que haya actuado no con no con el nivel de excelencia que correspondía? O No sea, sé. ¿por qué pasa eso, digamos, digo, en el deporte, que usted conoce muchísimo, pero en general, porque las consecuencias finalmente, como dice usted, ahora lo encontraron a usted de bombero para que apague este incendio, digamos, y ojalá que lo apague y lo apague bien. Pero digamos, es sintomático, ¿no? Sobre todo en un minuto que todo el país discute cómo se gasta la plata pública, la idoneidad de las personas Pero elegidas, etcétera, la profesionalización. imagínate que, qué sé yo cuál será la razón, pero esto partió en un gobierno que fue el de la presidenta Bachelet, lo tomó el gobierno del presidente Piñera, donde hubo dos ministras de deporte, lo toma el presidente Boric, donde hay otra ministra de deporte, y recién ahí el nuevo ministro de deporte dice, no, esto hay que barajar el naipe de nuevo, porque si no van a faltar cartas en este juego. Qué sé yo qué habrá pasado en toda esa línea de tiempo que no
se puso a los mejores en donde correspondían. Habría que preguntarle a quienes los pusieron. Yo no, esa investigación sí que no la voy a hacer. Y es sintomático, ¿no? Como dice usted, además que haya traspasado gobierno y que finalmente se vaya traspasando al siguiente gobierno el gobierno problema. E ideologías distintas. O sea, no es que son todos de la misma... No, totalmente distintos los tres y lamentablemente no... Bueno, pero ahora está con usted. ¿Qué cambio hizo usted rápidamente, digamos, cuando usted, que ha liderado muchas situaciones, muchos equipos, muchas organizaciones, qué es lo clave que usted decidió hacer y implementar rápido para poder sacar adelante esta meta? La primera cosa, puerta abierta y vengan para acá. No, nada de, no me empiecen a mandar recados. Tengo una duda, no importa quién, porque antes se creía que solo los directores podían. No, aquí entran todos y de repente te lo plantean, si no hay nadie, vengan y me lo dicen. Y eso te permite tomar decisiones mucho más rápido que estar esperando, no. Y se toma la decisión y vamos, y vamos, y vamos. No esperemos, es que esperemos 2, 3 decisiones más, no, porque no vamos a llegar. Se tomó esa decisión, se evalúa, se analiza, vamos, la próxima, la próxima. Yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo, un poco demostrarle a todos, son cerca de 1000 personas las que trabajan en la corporación, que esto es un trabajo en equipo. Yo siempre lo grafico y hicimos una exposición, junté a toda la gente el viernes pasado, fueron además el ministro, la subsecretaria, el presidente del Comité Olímpico, el presidente de Panam Sport, el presidente de los Juegos Paralímpicos, el gobernador, les dieron un speech a todos y después les di yo uno y les dije, miren, esta no es una carrera de 100 metros donde cada uno marca su tiempo. Esto es igual que el pelotón del ciclismo. Llegamos todos juntos y el que llegó primero tiene el mismo tiempo que el que llegó último. Porque entre todos tenemos que sacar adelante. Y yo creo que esas dos cosas se cambian. Decisiones rápidas y trabajo en equipo. Y hoy día lo siento mucho, mucho mejor que hace un mes atrás. Y ya a esta altura, a 90 y tantos días, ¿está tranquilo de que vamos a llegar y vamos a cumplir y ojalá hacer un papel destacado? De que vamos a llegar, vamos a llegar. De que vamos a cumplir, vamos a cumplir. De que vamos a hacer un papel destacado en la organización, la logística, eso lo vamos a hacer. Ahora, en la cancha, esa ya es otra materia donde la gente del Comité Olímpico es la que está involucrada. No me corresponde a mí, ayudo en lo que puedo, pero no es labor de Santiago 2023 preocuparse qué va a pasar de que haya en las medallas, digamos, de que haya hartas medallas. Que ojalá haya hartas, pero claro. Porque eso es lo que necesitamos. Sí, pero en todo caso, en términos logísticos, en términos organizacionales, esto ya está, digamos. No vamos a tener acá, digamos, a última hora un... Decir está excesivamente optimista. Está trabajándose para lograrlo. Falta todavía. Tenemos algunos temas que han ido apareciendo que antes no estaban. Tenemos algunos detalles, tenemos que recibir toda la infraestructura. Una cosa es que te digan va a estar y otra es que vaya y esté. Estoy seguro que va a estar, pero quiero ver la piscina con agua y agua tibia y no agua fría. Sí. ¿Te fijas? Y que eso es muy complicado. Yo recuerdo el Mundial de Sudáfrica que en la noche estaban construyendo de noche, digamos, con turnos de 24 horas para sacar adelante la infraestructura. Supongamos que no tendremos que estar así, ¿no? Estamos 24 horas de construyendo, noche. ¿sí? Sí, porque nos atrasamos demasiado. De nuevo, vamos a volver siempre sobre el mismo punto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? O sea, no hay ninguna razón, no puede ser una razón económica, porque los atrasos lo sabemos todos, siempre terminamos pagando lo más caro. Entonces, financiera no puede ser. ¿Por qué va a ser política si desde el día 1 se sabía cuándo empezaban los juegos? No puede ser política. Yo no logro entender cuál es la razón de no haber empezado mucho antes y permitir que estemos todos mucho más tranquilos. Exacto. Pero bueno. Y además es la primera vez que Chile va a ser sede de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos en toda su historia, ¿no? Hubo 2 momentos anteriores en que no fue el caso. Claro. Posibilidades, una del año 75, por razones políticas no se eligió a Chile porque estábamos en dictadura y luego entiendo... No, en estricto rigor Chile era la sede del 75 y cuando viene la dictadura el gobierno decidió renunciar a la sede. Es así, o sea, ya la sede era y se renunció. Y la otra fue el 87, donde con la crisis económica 82-83
el gobierno nuevamente, de nuevo el mismo gobierno en dictadura, decidió renunciar a los juegos. Esas son las dos instancias que hemos tenido. Y esta tercera va a ser la vencida y lo vamos a hacer espectacular. Lo vamos a hacer bien. Y que claro, además estos juegos partieron en el año 51, 52 en Buenos Aires, ¿no? O sea, tienen toda una trayectoria, una historia que es muy importante honrar también. Harold, usted ya pidió perdón por algo, porque se equivocó con esto de que en el centro, no, los hoteles del centro, en el calco histórico, quedaran fuera de los lugares donde se pudieran alojar los y las atletas, lo cual causó mucha crítica de parte de los hoteleros y las personas que trabajan en el casco histórico, porque evidentemente es un daño al ingreso de ellos, pero también una señal terrible de que es como un lugar que va quedando casi como zona de sacrificio. Sí, pero yo, a ver, solo por precisar, sí. Yo soy el director ejecutivo de la corporación. Esto se hizo antes que yo llegara, pero yo no me puedo desligar de la responsabilidad. Tuvo que poner la cara. Sí, o sea, pedí las disculpas del caso, que era lo que correspondía. A mí no lo logro entender, me parece. Ayer tuvimos una cena con la gente que vino a un curso internacional, los que chequean todo lo que es el tema paraolímpico, y le hicimos en el centro, y yo salí de ahí, pasaba las 10 de la noche. O sea, no fue una decisión suya. No habría sido mía. No habría sido. Porque... Sí, eso lo quería preguntar, porque en el fondo es un poco como la discusión que hubo, la crítica que hubo con el tema de los funerales narcos y los colegios, que el ministro de Educación ahí también tuvo una polémica porque dijo, bueno, fue una buena decisión, dijo primero suspenderla y después todo el mundo diciendo, bueno, entonces los narcos deciden cuál es el calendario, digamos, escolar. En este caso sería lo mismo, como los asaltantes, las mafias, los narcos que se toman el centro, ellos deciden si se puede o no alojar a alguien en el centro o salir a caminar. No, yo eso no... A mí me parecía absurdo, sobre todo cuando invita a participar a una licitación. Invítalo a todos, el que te dé las mejores condiciones te queda ahí. Pero si tú empiezas a segregar por adelantado, estás un poco dirigiendo la licitación, entonces eso también me mete ruido innecesario, digamos. Y ahora, Harold, el problema que se le viene a usted, bueno, y a toda la organización es, ¿qué pasa para garantizar la seguridad de 10.000 más o menos atletas que van a estar? Porque lo que sí es verdad es que el centro está bastante peligroso y que sí han pasado, bueno, en la Plaza de Armas, ¿para qué decir? Que hay de todo tipo de delitos, que es peligroso, lo cual, como dice usted, no significa que hay que dejar de ir al centro, porque eso ya es como la profecía autocumplida, pero por otro lado usted tiene que garantizar también la seguridad de esas personas. Bueno, yo nada más fui al centro el lunes después de almuerzo, y fui al Congreso, y desde el Congreso tuve una entrevista con el senador Durresti, y desde el Congreso me fui caminando al metro y no tuve ningún problema, y no vi ningún problema tampoco, y uso el metro todos los días. Normalmente uso el metro porque gano tiempo, es más rápido por el tráfico, así que no le veo drama. Ahora, ¿cómo vamos a garantizar la seguridad? No es un tema única y exclusivamente nuestro, no estamos preparados para eso, pero tenemos a la Subsecretaría de Interior involucrado en esto, tenemos a la Gobernación involucrado en esto, tenemos a Carabineros involucrados en esto, a la PDI, o sea, todas las fuerzas de orden, llamémoslo así, y seguridad, nos están elaborando los planes y proyectos para que no haya ningún inconveniente en cuanto a la seguridad. Pero ahí también a los atletas les tenemos que decir esa frase que a todos nos han dicho más de alguna vez: no se te ocurra estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Claro. Porque hay lugares equivocados en horarios equivocados. Si vas para allá, estás desafiando el peligro, y todos los que vienen son adultos, saben de lo que estamos hablando, y hay que hacerles ver que de repente es mejor no ir a ciertos lugares a cierta hora, porque lamentablemente hay gente descontrolada y que está dispuesta a ser ilícito frente a terceros. Eso es aquí y en todo el mundo hoy día. Ya no es que, salvo algunos países muy pocos, hoy día ya es un tema mundial. Sí. Harold, usted, bueno, lideró el fútbol chileno en su momento de gloria, la generación dorada, Bielsa, todos esos años como digamos que fueron años buenísimos y que además se idealizan a medida que van pasando más años y más se compara con otros momentos, ¿no? ¿Usted ve la posibilidad, ya que está en esta organización tan encima, pero sacando adelante los Panamericanos, de que se pueda hacer un mundial de fútbol con Uruguay, con Argentina en Chile, o es algo que ya son palabras mayores? No, de todas maneras se puede. Hay que sumar a Paraguay también, son 4 los países.
De todas Sí, toda la maneras razón. se puede. Está dado todo en Chile. Argentina tiene una riqueza futbolística impresionante, Uruguay muchísimos beneficios, el mayor. Gracias a ellos existe el Mundial de Fútbol, porque ellos lo hicieron el 30, si no quizás no existiría. Y Paraguay ha dado todas las garantías. Yo no tengo duda de que se puede. Ahora hay que salir a buscar los votos y eso es harina de otro costal. ¿Y eso se ve muy cuesta arriba en su experiencia? Eh, Me voy a meter en las patas de los caballos una vez más. Yo creo que si eso no hay una labor conjunta de los 4 estados que están detrás, más las organizaciones futbolísticas y entre los dos estar trabajando muy codo a codo, es más complejo. Tienen que estar todos aquí y lo que yo digo, cada vez que haya alguna actividad, tratar de atraer el voto del país que está montando esa actividad. Va mucho más allá que del fútbol. Esto es un proyecto país que involucra al mundo entero, entonces tiene que tener una dimensión de la búsqueda de los votos muy cohesionada entre todos los actores. Ahora, y evidentemente sería un gran acontecimiento para los 4 países y para qué decir para el nuestro, ¿no? Pero dada la dado lo que usted ya nos contó al principio, que se fue dejando, postergando, ¿estaríamos en condiciones? O sea, ¿cree usted que hay aquí la capacidad, la posibilidad, si hay la decisión, digo, y tomar además las lecciones de lo que está pasando con estos juegos, de decir, bueno, realmente todo el país y en una planificación muy profesional somos capaces, o en realidad quizás ya estamos tan entrampados en otras cosas que No, no podríamos soñar con algo así? no, a ver. El Mundial, la Copa del Mundo, se debiera otorgar en diciembre del 2024 para jugarla, vamos a suponer, porque la fecha después de Qatar puede cambiar, mayo-junio del 2030. Es decir, hay 5 años y medio. Si en 5, y nosotros podemos ser sede de 2, máximo 3 sedes. Si en 5 años y medio no somos capaces de levantar 3 sedes y toda la infraestructura que eso significa, que es bastante mínima para el volumen de lo que estamos haciendo ahora con los juegos, pucha que hemos retrocedido. Así que yo espero que si nos ganamos la sede, con mucha anticipación echemos a andar las campanas para que, ¿cómo se llama?, celebrar que ya está todo listo y estamos esperándolo. Espero que las lecciones se aprendan y que las autoridades políticas entiendan de que esto necesita un tiempo que va más allá de quien gobierne. Estos son proyectos de Estado que hay que sacarlos adelante más allá de quien le toca gobernar o de quien le toca dar el silbato inicial o el discurso de bienvenida. Yo creo que hay que de una vez por todas entenderlo como una política de Estado y no una política del gobierno de turno. Y que son además los legados que van quedando para todas las generaciones, ¿no? Así como el Mundial del 62, y esperamos estos Juegos Panamericanos y para Panamericanos que usted está aquí liderando. Muchas gracias por esta conversación. Bueno, muchas gracias a usted, un gusto. Y antes de irnos a una pausa, les cuento que nuestro siguiente invitado es el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Él es abogado, doctor en Derecho y académico de la Universidad de Chile. Llegó al ministerio en medio de la crisis política que generaron los 13 indultos y luego ha asumido la agenda contra la delincuencia y liderará el plan de búsqueda nacional de los detenidos desaparecidos y ejecutados. Algo que lo hará reencontrarse con su propia historia, ya que 2 tíos de su padre son detenidos desaparecidos. Ministro Luis Cordero, bienvenido a Influyentes. Muchas gracias. Ministro, una de sus misiones, entre las múltiples que tiene, pero de las más relevantes, tiene que ver con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, su Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y vamos a hablar ampliamente del plan de búsqueda que usted está liderando. Pero antes de hablar de eso, quiero hablarle de algo que ha, sin duda, afectado esta conmemoración, que fue la salida de Patricio Fernández como asesor presidencial. Usted ha dicho que él no cayó en ninguna dicho, frase, idea negacionista, ni que tampoco justificó el golpe de Estado, ¿cierto? ¿Usted sostiene eso? Así es. Sí. ¿No es malo para el gobierno que, a pesar de que se lo acusó de algo que él no hizo, algo que no dijo, que tampoco piensa, haya salido igual? Bueno, es que yo creo que
eso habla un poco de la nobleza de Patricio, ¿no? Patricio, él renunció, o sea, él presentó su renuncia. Él insistió mucho en que se le aceptara el gobierno. Y lo hizo, lo explicó públicamente, lo hizo en su carta al presidente, pero también lo hizo en una entrevista posterior, que aquí lo importante era resguardar la conmemoración de los 50 años y evitar, esa era su opinión, de que su posición en la que estaba pudiera generar algún tipo de impedimento para eso. Y yo creo que la actitud de Patricio refleja muy bien la manera de enfrentar estos 50 años, es decir, donde lo que debiera tratar de importar es más la concordia que la diferencia. Y yo creo que su decisión y la persistencia en que el gobierno le aceptara la renuncia tiene mucho que ver con la grandeza que él tuvo en un momento que era bien difícil para Sí. abordar. Ahora, más allá de la grandeza o nobleza de Patricio Fernández, la señal política es que finalmente lo que él estaba diciendo, y que además él fue muy claro en decir, yo no estoy, digamos, siendo negacionista, no estoy justificando el golpe, pero finalmente sale igual. Entonces Sí. hay ahí una señal política de decir, bueno, se lo está cancelando, como se dice ahora, se lo está linchando públicamente. De hecho, el senador Insulza lo dijo, lo han maltratado, lo han linchado públicamente. ¿Usted siente que se lo linchó públicamente, Patricio Fernández? Yo creo que tenemos generó una discusión pública que estaba más allá probablemente de lo que muchos estimábamos. Y tiene que ver con una idea que me parece que es central y que de hecho que en torno a la salida de Patricio Fernández se generó. Y no por las declaraciones de él, sino que los colaterales que probablemente generó esta discusión. Y es que al menos debiéramos estar de acuerdo que utilizar bienes fiscales, funcionarios públicos para bombardear la moneda y terminar un gobierno democrático, que eso fue lo que sucedió con el golpe de Estado, no es una rebelión popular, es un acto que proviene directamente desde el Estado, debiera ser completamente, absolutamente repudiable. En otros términos, es el quiebre de un sistema institucional, un quiebre que lo que hace es que derrota la democracia completamente y que nos demuestra que las diferencias, por muy pasionales que sean, no pueden saltarse las reglas institucionales y todo lo que eso implicó para el caso de Chile. Y yo creo que la discusión en torno a Patricio además reveló otro tipo de asunto. ¿Qué? Y es que todavía hay en Chile personas que justifican el golpe de Estado. Y a mí me parece que con indiferencia de las opiniones que las personas puedan tener sobre la unidad popular, que a mí me parece que es una discusión que es política legítima. Lo que uno no puede legitimar es poner término a un gobierno democrático bombardeando la moneda con todo lo que se implicó a partir de ese momento. Porque esto tiene que ver con las cosas que yo estaba trabajando, pero por un momento la vida, uno debiera tratar de ponerse en la situación de muchas personas a que sus vidas cambiaron radicalmente, simplemente porque tenían una militancia política, habían ocupado algún cargo, o bien, y esto es en las zonas rurales, que es donde hay una tragedia muy importante para Chile que a veces omitimos, simplemente por ser un campesino dirigente asociado a la reforma agraria, fueron razones suficientes para sencillamente eliminar esas personas. Todo lo que subyace a eso es una tragedia pública, pero también es una tragedia privada, es romper familias, habla mucho del momento de esa cicatriz colectiva que yo creo que tenemos que tratar formas de abordar, en el fondo, Sí. ¿no? Y ministro, pero dicho todo lo que usted ha dicho, por cierto, por supuesto, que es la gran lección que debiéramos sacar de los 50 años de esta herida nacional, ¿no? Pero el hecho de que Patricio Fernández sea arrestado de ese debate público, porque aquí hubo organizaciones de derechos humanos, bueno, el Partido Comunista diciendo, esta persona no puede estar en este cargo. ¿Usted le parece que es una señal que ayuda a tener una conmemoración en que se pueda reflexionar con todas las personas, incluidas las personas que aún no entienden que es injustificable un golpe de Estado? A ver, yo creo que Patricio lo reveló bien en su carta, en el fondo, ¿no? Y es que hay posiciones que él mismo las califica como posiciones legítimas.
la opinión de Patricio la sigue expresando públicamente. Yo creo que también hay que tener cuidado a veces con transformar la discrepancia en cancelación. Yo creo que, ¿Y aquí hubo cancelación? yo creo que Patricio sigue formulando públicamente sus opiniones, sigue aportando a la conmemoración de los 50 años. Yo creo que aquí existió una oposición política intensa, pero me parece que ese es el contexto en el cual se dio el debate sobre su figura, sobre su persona. Sí. Usted fue parte de los ministros que fue a verlo. Bueno, Sí. también fue el presidente de la República a Sí. su casa en un acto como de desagravio informal, ¿no? Digamos, cómo usted piensa, siendo además usted un ministro del socialismo democrático, aunque no milita, es parte de esa coalición, ¿no? Y en el socialismo democrático esto causó bastante desazón, digamos, bastante preocupación, bastante molestia, se consideró algo injusto con la figura de Patricio Fernández. ¿Cómo cree usted que puede restaurarse o crearse un ambiente inclusivo de reflexión en torno a los 50 años, tal como Fernández también, y entiendo, el presidente de la República querían, ¿no? Que pudiéramos todos y todas colectivamente reflexionar en torno a memoria, democracia y futuro? Yo creo que hay algo que tiene que ver con tratar de empatizar con la situación de las víctimas y sus familiares. Mire, yo desde que llegué al cargo he tenido muchas reuniones con las agrupaciones de familiares. Esas reuniones no son fáciles. Y no son fáciles por una razón extremadamente simple. Porque son personas que con los años han aprendido, tienen un aprendizaje sobre cómo el Estado ha defraudado sus expectativas. Y yo tengo perfectamente claro que esas reuniones, cada vez que las he tenido, son muy intensas desde el punto de vista de la interpelación. Yo tengo muy claro que no es una interpelación hacia mí, como persona, sino que a mí en mi condición de autoridad ejecutiva del Estado, ¿no? Claro, en su papel, en su mi rol. condición de que cuando estoy al frente el Estado es el que no ha hecho tal o cual cosa. A mí me tocó llegar a más entre medio del conflicto de las 89 cajas que habían llegado al médico legal en 2019, pero en realidad habían estado a vista y paciencia de los ojos del Estado durante más de 20 años. No, eso es un escándalo además. Pero además que lo que hace es que vuelve sobre otro escándalo previo, que es el que tuvimos a finales de los 90, principios del 2000, con los errores de identificación de Patio 29. Es el problema que tenemos con la información incompleta y derechamente falsa que se entregó en el caso de la mesa de diálogo. Y también con una cierta indiferencia colectiva, ¿no? Porque pareciera más que todos hablamos de los 50 años, hablamos, sí, son repudiables los crímenes de derechos humanos, pero no nos ponemos a pensar por un momento que para los familiares de las víctimas, 50 años, o sea, para nosotros puede ser una relación cronológica, para ellos es ayer, es hoy en verdad. Sus vidas ha estado marcada precisamente por esto. Y no basta con decir, miren, es que hemos tenido comisiones de verdad, es que tenemos algunas leyes de reparación, es que las investigaciones judiciales se están desarrollando, cuando en verdad lo que ha hecho la sociedad chilena es decir, mire, estos casos están en tribunales y que se resuelvan ahí. ¿Ha habido indiferencia? Yo creo que ha habido indiferencia. Yo invito a volver sobre el informe Reti, que todos también olvidamos por un momento que cuando se emitió fueron muy pocas personas que reconocieron, más allá de las víctimas, de las agrupaciones de derechos humanos, del gobierno, pero en el caso de las Fuerzas Armadas fue difícil su aceptación, el Poder Judicial no lo aceptó. Leer esos testimonios, leer lo que está en el informe Vale. A rato, ¿cuántos de nosotros hemos conversado con nuestros hijos y le hemos dicho, mire, esto fue lo que pasó, pero esto pasó cuando yo era adolescente, cuando yo tenía 20 años? A veces, volver sobre esos testimonios es volver también a tratar, no es por esta persistencia de no recordemos un pasado molesto, no, es enfrentar de lo que fuimos capaces, de lo que se generó en una sociedad en que vio
al adversario político como un enemigo y que al final del día eso justificó y legitimó sencillamente su desaparición. Y eso tiene que ver en parte con la manera en que colectivamente participamos de un acto de memoria y que en algún sentido, yo creo que por esta actitud tan propia nuestra, ¿sabe qué? Dejemos las cosas por allá al costado. Como dar vuelta a la hoja. No, y metamos debajo de la alfombra. Esto está en los casos de los jueces. ¿Sabe? Es, creo que relativamente inconcebible. Sí, y en ese sentido, ministro, el diseño original del gobierno y de la asesoría de Patricio Fernández, pero ¿no consideraba de un modo tan principal la voz de las víctimas y de los familiares? Yo creo, a ver. Porque ellos han manifestado esa molestia, digamos que sí, con mucha claridad. Son dos cosas que yo creo que a Patricio se le atribuyen muchas cosas. O era un asesor, él tenía un cargo de asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años, pero las acciones en torno a los 50 años están abordadas a los distintos ministerios. En mi caso, mi rol principal tiene que ver con llevar a cabo el plan de búsqueda. Por eso, mi diálogo cotidiano con los familiares, con las agrupaciones. Digo, pero tienen un punto en decir, bueno, más allá de Patricio Fernández o no estaban, digamos, poniendo en un papel principal, en un papel muy importante como debiera tener la memoria de las víctimas, la memoria de esos familiares. Pero eso yo creo que trasciende los 50 años. O sea, es una crítica, como dice usted, generalizada a la sociedad chilena. Yo creo que es una crítica a la sociedad chilena y yo creo que en esa crítica los familiares tienen toda la razón. ¿Persiste, como dijo Patricio Fernández en su entrevista en la radio T13, el mismo espíritu para la conmemoración de los 50 años, aunque no esté él? Yo creo que sí. Yo creo que la idea de memoria, democracia, futuro, que la única manera de cuidar la democracia futura es tener memoria para la garantía de no repetición. Yo creo que siguen siendo tres elementos claves que en público o en privado deberíamos estar de acuerdo que si para algo es útil la conmemoración de los 50 años es para reforzar la idea de la importancia de la democracia, no simplemente como sistema político donde uno elige sus autoridades, es la democracia como un mecanismo de convivencia entre diferentes. Y de resolución de conflictos, pero de una manera pacífica, ¿no? Así es. Para cerrar el punto, ¿fue injusto lo que pasó con Patricio Fernández? Yo lo dije públicamente, yo creo que los hechos, la forma que se le imputaron, yo creo que eran incorrectas. Sí, pero bueno, cuando uno está en cargos públicos, también está expuesto, esto es lo que he ido aprendiendo, ¿no? Sobre todo cuando uno está en cargo ejecutivo. Uno es lo que es mi opinión, otra cosa distinta es lo que la autoridad representa y las expresiones que emite como autoridad. En ese sentido, estuvo bien que el presidente Boric le aceptara la renuncia y que no le dijera, no, tenemos que mantener este espíritu, siga adelante. Es que yo creo que la expresión, bueno, Patricio lo ha explicado públicamente en la entrevista que tuvo en T13, aquí no estoy revelando nada privado, fue la persistencia de la renuncia la que... Pero Patricio yo creo que está ahí, sigue siendo un impulsor de ese ánimo y de esa convivencia de los 50 años. Ministro, usted está desarrollando, como comentaba, el plan de búsqueda, que es una iniciativa principal del gobierno y que pretende ser además una política de Estado, ¿no? De buscar verdad, justicia y reparación donde no la ha habido, en los casos de las desapariciones forzosas y de familiares que siguen buscando. Esto también para usted es personal, en el sentido que usted tiene 2 tíos detenidos desaparecidos y además su padre es carabinero. ¿Cómo ha sido para usted lidiar con este trabajo, esta misión y su propia vida? Es bien particular porque yo nunca pensé que esos 3 elementos iban a converger en el fondo, ¿no? De hecho, el presidente no sabía esto. O sea, yo creo que... Ninguna de las dos hechos. No, o sea, yo creo que muchos se enteraron de mi vida más bien como en la entrevista que me hizo Ana María Sangüesa en El País, en el fondo, ¿no? Entre otras cosas porque uno no anda divulgando su vida personal, pero sí, además las circunstancias de la vida me han llevado a eso, ¿no? Es el trabajo que hice con la ministra Toá a propósito de Naim Retamal, que tiene un mundo para la policía, y esto que es algo a lo cual yo me he evocado desde el principio. Y a veces
se producen estas coincidencias en la vida. En mi caso creo que puede ser útil y lo seguiré haciendo en esos términos, pero tengo perfectamente claro que lo que importa en la posición en la que estoy no es mi vida, no es mi biografía, sino que lo que importa es lo que yo tengo que hacer como autoridad ejecutiva del Estado. Y como usted dice, que ha habido muchos años en que ha habido indiferencia o ha habido directamente negligencia en el trato de esta materia. ¿Qué espera o qué aspira usted lograr en este periodo y en este mandato suyo? Más allá de si eso o no después es una política de Estado, ¿con qué usted sentiría que cumplió el deber que le corresponde? O sea, primero, creo que hay una etapa que es la etapa de poder suscribir, que el presidente de la República pueda suscribir el decreto supremo que aprueba y permite la implementación de plan de búsqueda. Que esa es una manera de poder ya consagrarlo como una política pública permanente. Lo segundo es implementar las primeras etapas. Una de las primeras etapas del plan de búsqueda tiene que ver con la sistematización de la información. Cuando hablamos de plan de búsqueda, el primer objetivo de lo que estamos hablando es, o el principal, es saber las condiciones y las circunstancias en que cada una de esas personas fue detenida y hecha desaparecer. Yo te lo he dicho en otras oportunidades, aunque sea difícil de creer, hasta ahora la sociedad chilena no conoce esa información. Y lo segundo, por lo mismo, saber las trayectorias de esas personas. Esas historias hoy día esa información está dispersa en expedientes judiciales. Durante los últimos 20 años, los jueces, el Poder Judicial chileno, que es un poco irónico, ¿no? El 12 de septiembre, la portada del diario El Mercurio no solo tiene en la portada lo de la Junta, ¿no? El golpe, sino que aparece un cuadro que dice complacencia al Poder Judicial. El 12 de septiembre, el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, manifiesta la complacencia al Poder Judicial con el golpe. Yo creo que para un Estado de Derecho eso es brutal. 50 años después, el principal protagonista de la búsqueda de detenidos desaparecidos son los jueces de dedicación exclusiva. Es como la redención en su propia función, en el fondo, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque en los expedientes judiciales hay una cantidad abundante de información, al igual que en otra serie de documentos administrativos que el Estado hasta el día de hoy no ha ordenado, sistematizado, ha establecido criterios de macroprocesos. Es decir, es posible obtener nueva información a partir de la información dispersa que tenemos en la actualidad. Teniendo en primer consideración que el objetivo del plan de búsqueda es saber las condiciones y circunstancias en que esas personas fueron detenidas y hechas desaparecer y sus trayectorias. A partir de eso, hay otros aspectos que son tan relevantes como este es el principal. Luego tendrá que ver con obtener identificaciones dignas, que yo creo que el Estado de Chile no ha cumplido. Y lo tercero, con reparación y con garantía de no repetición. En algo de garantía de no repetición está el cuidar la democracia del futuro. En que esto esté en nuestros planes de estudio. No porque consideremos, esto no tiene que ver con la discusión de la unidad popular, es que debiéramos considerar en una sociedad democrática que derribar un gobierno electo democráticamente, pero sobre todo que para justificar la imposición de un determinado orden se justifique en la violación de derechos humanos, es sencillamente inadmisible en una sociedad democrática. Y eso es parte, ¿no?, de las enseñanzas, pero lo clave en plan de búsqueda, lo clave es saber sobre las circunstancias en que esas personas fueron detenidas y hechas desaparecer. Y esa es una misión, digamos, de gran envergadura para usted y que usted aspira a que sea que quede como una política de Estado, ¿no? Porque Sí. Evidentemente es complejo que usted en este periodo logre Así tener es. una verdad que durante 50 años no se ha tenido. Pero no solo eso, sino que en algún sentido que tenga que ver con comprender la situación de los familiares y de las víctimas. Fíjese que yo también quiero ser, desde que nosotros hemos trabajado en plan de búsqueda, yo solo he encontrado, no solo los familiares, por cierto, en ellos progresivamente a mí me lo decía un familiar otra vez, mire ministro, nosotros hemos aprendido la desesperanza. Y es bien brutal esa frase. Pero también he aprendido que el sistema político, en las conversaciones informales que yo he tenido, consideran que este es un mínimo de dignidad. O sea, yo creo que
que no sería leal a esas conversaciones y quiera que alguien en alguna de esas conversaciones me ha dicho, no, por ahí no. Por el contrario, yo hasta ahora he encontrado voluntad de que uno pueda avanzar porque todos entendemos que ahí hay un espacio de reparación que es indispensable para las víctimas, para sus familiares, pero también para la sociedad chilena. Ministro, usted, además de esta gran misión y de todo el trabajo que tiene en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo han apodado ahora el bombero de la moneda, que le toca apagar incendios de la más diversa índole, en un papel que lo tuvo recién llegado en el caso indultos, ¿no? A usted a finalmente ser el vocero prácticamente único del tema de los indultos, de explicar y bueno, y al final si el presidente había sabido o no había sabido, en fin, pero este tema ya usted lo resolvió. Y ahora le toca en el caso convenios, ¿no? ¿Usted ve aquí corrupción? A ver, lo que nosotros tenemos... O sea, digo, yo sé que evidentemente el Ministerio Público está haciendo su trabajo, la Contraloría, todas las instituciones acá están funcionando y además hay una comisión asesora Sí. que va a hacer todo un protocolo nuevo en relación con las fundaciones. Pero lo que usted ve hasta acá, con la experiencia que tiene usted, Yo creo que es bien relevante para evaluar si es corrupción o no. Es que es lo que entendemos por corrupción. Corrupción no es simplemente cometer delitos. ¿cómo la entiende O usted? sea, no es simplemente cometer delitos contra el patrimonio del fisco, apropiarse indebidamente de fondos. No. Es corrupción el uso abusivo de una función pública para la obtención de un beneficio distinto al interés general. Y por eso la legislación chilena desde el 99 y un poco antes en la jurisprudencia más clásica de la Contraloría Y usted es experto en de los 50, jurisprudencia, pero además. es que de los 50, ¿sabe por qué? Porque en Chile eso se denominó probidad administrativa. Entonces aquí está- estaríamos en Y yo casos de creo que falta a la aquí hay probidad administrativa. prácticas reñidas que son infracciones de la probidad y que pueden ser calificadas de corrupción. Ya. Y lo siguiente pregunta entonces es, el senador Insulza lo dijo con toda claridad, acá tienen que explicar Revolución Democrática, ya que es este partido, digamos, el que está con todos estos casos de fundaciones y corporaciones, si hubo concierto Sí. o no. Sí. Usted, por lo que ve hasta ahora, ¿cree que hay evidencia o indicios de concierto para hacer esto? Yo creo que no, o sea, de los antecedentes que yo conozco hasta ahora y de los que yo he levantado, no hay antecedentes de concierto con ese propósito. Es más, Revolución Democrática se querelló. Y de hecho ha pedido diligencias en el contexto de esa investigación intrusivas. Mi único comentario ahí es que yo creo que uno, así como tiene que tener cuidado con comprometer y hablar de fundaciones y como meterlas a todas en el mismo saco, yo creo que hay que tener cuidado con que por el comportamiento indebido de algunas personas, uno termine por comprometer la actividad de partidos políticos. Ya, o Esto, sea, vale, esto vale para Revolución Democrática o vale para cualquiera, Ya, ¿no? O sea, ¿cree que acá también se está como haciendo un caso general de todo Revolución Democrática? Yo creo que sí. Ya. Como en el pasado yo creo que lo hemos hecho respecto de otros partidos también. Ojo Ya. con eso. Y se nos está acabando el tiempo, pero ¿cómo califica usted como experto en derecho administrativo, abogado, ministro de Justicia, etcétera, que el senador Latorre, presidente de RD, haya conocido la información que iba a salir pública 10 días antes y no se haya dado cuenta de que acá al menos lo que había era una flagrante falla a la ética, a la probidad, etcétera, y que no haya comentado, pero además que su primera reacción haya sido defender a la diputada Catalina Pérez y decir que acá no había ningún problema? Yo tengo la impresión que eso tiene que ver con, bueno, este tipo de escándalos suelen generar mecanismos incrementales de información. De hecho, si uno mira, es como que sigue el ciclo de los que hemos tenido en el pasado. Ya, ¿no? ya, pero usted si hubiera sabido pero eso, sí, hubiera sido suyo, no se habría demorado claro, 10 lo que días pasa es en- que esto mucho tiene que ver en cómo se procesa información con cierto cuidado. Yo creo que el senador Latorre actuó con prudencia en términos de recopilar mayor información para ver en qué tipo de información se revelaba y en qué momento se revelaba, pero sobre todo cuánta era la información que se recopilaba. La senadora Bodanovich no lo encontró nada prudente, lo encontró que ella había quedado, digamos, Sí, está bien, pero yo que creo no había actuado lealmente a los demás, del no haber contado. Pero yo le pregunto, más allá de la relación con... esa actitud no es una negligencia en sí, digamos, no darse cuenta que es lo que hay al frente. Yo tengo la impresión de que el senador Latorre probablemente no tenía la experiencia suficiente para dimensionar
lo que podía estar sucediendo en ese momento. ¿Y no hay que tener esa experiencia para estar en el Estado? Es que en el Senado de la Torre está electo popularmente. Claro, y el digo, pero presidente- las personas que están a cargo, lo digo, no solamente en el Ejecutivo, pero no hay que tener para entender justamente, por ejemplo, cuando se está transgrediendo principios Bueno, como yo la creo que la probidad. experiencia de la sociedad chilena en los últimos 30 años y de los partidos son procesos de aprendizaje de escándalos de estas características. Sí, Y yo creo que este proceso en particular demuestra de que todos en algún momento podemos tener un escándalo de estas características, porque es el mismo ciclo. sí. Es alguien que ocupa una norma porosa, que ve una oportunidad, que permite ejercer actividades legítimas, pero que termina abusando de ella, termina en un escándalo y luego volvemos a una reforma. Y se nos acabó el tiempo, así que un minuto. ¿Es esto equivalente en gravedad al caso Mopgate y al caso Cabal? Yo creo que son casos distintos, todos distintos. Pero en la envergadura del daño, de la magnitud del problema y sobre todo de defraudar la fe pública. Yo diría que retrospectivamente todos los casos de corrupción son graves, porque la particularidad que tienen los casos de corrupción es que corroen la confianza pública con indiferencia de la magnitud de dineros. Y yo creo que si hay algo que nosotros podemos aprender de todos estos procesos es que la desconfianza pública no es proporcional al monto, sino es que es proporcional al abuso de poder. Y yo creo que si hay algo que enseñan estos casos es que quienes ejercen función pública y sobre todo quienes tienen margen de discrecionalidad, la prudencia es el principal atributo que uno debiera tratar de considerar en estos casos. Estamos todos expuestos. Ministro Luis Cordero, muchas gracias por esta No, por favor, gracias conversación. a usted. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía de hoy día y nos vemos el próximo domingo.